Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. Capítulo 1. Los cimientos. Saul Wilkerson tenía manos callosas que contaban historias de 30 años arrastrándose por sótanos, arreglando lo que otros no podían y construyendo algo de la nada. A sus 52 años, todavía conservaba los hombros anchos del marine que una vez fue. Aunque el bronceado del desierto se había desvanecido hacía tiempo para dar paso a la tez pálida de un hombre que pasaba sus días en espacios reducidos bajo las casas de otras personas. Su propia casa estaba en la calle Maple, una modesta casa colonial de 2 pisos que compró con el dinero de su baja y renovó habitación por habitación. Cada tubería, cada cable, cada tabla había sido colocada por sus manos. No era mucho para la mayoría, pero era suyo, o eso había pensado. Jill había sido diferente cuando se conocieron hace 23 años. Era camarera en el Murphy's Diner, trabajando turnos dobles para pagar la escuela de enfermería. Saul se sintió inmediatamente atraído por su determinación, la forma en que limpiaba las mesas con la misma precisión que él aplicaba al ajustar tuberías. Ella parecía impresionada por su competencia silenciosa, la forma en que podía arreglar cualquier cosa que se rompiera. Su hija Melissa llegó 2 años después de la boda. Una niña de ojos brillantes que solía seguir a Saul por la casa, pasándole herramientas y haciendo preguntas interminables sobre cómo funcionaban las cosas. Fue la pequeña ayudante de papá hasta la secundaria, cuando de repente sus manos ásperas y su trabajo de obrero se convirtieron en fuentes de vergüenza en lugar de asombro. Jill también había cambiado, gradualmente. El título de enfermería la llevó a un trabajo en el hospital del condado, lo que la llevó a nuevos amigos, nuevas ambiciones y nuevos estándares. Empezó a hacer comentarios sobre mejorar su vida, sobre querer más de lo que un fontanero podía ofrecer. Saul había trabajado más horas, aceptando trabajos más grandes, pero nunca parecía suficiente. Las señales habían estado ahí durante meses, noches tardías en el hospital, ropa nueva que, según ella, estaba en oferta, un repentino interés en su apariencia que iba más allá de la necesidad profesional. Llamadas telefónicas que terminaban abruptamente cuando Saul entraba en la habitación. Él lo había notado. Había catalogado cada detalle con la misma atención metódica que aplicaba para diagnosticar un problema complejo de fontanería. Pero a diferencia de las tuberías, esperaba que esto fuera algo que se arreglara solo. Hoy era su 52 cumpleaños. Melissa iba a recibir a unos amigos para lo que Jill había llamado una pequeña celebración. Saul había llegado a casa temprano. Se había duchado para quitarse la suciedad de un trabajo particularmente difícil reemplazando tuberías centenarias en una casa de piedra rojiza del centro, y se había puesto su mejor camisa, una azul de botones que Melissa le había regalado para el Día del Padre hacía 3 años. Podía oír voces de adolescentes en la sala de estar mientras bajaba las escaleras, el tipo de charla animada que normalmente se apagaba cuando aparecían los padres. Saul se detuvo al pie de las escaleras, sintiéndose de repente como un intruso en su propia casa. Capítulo 2. La grieta. La sala de estar quedó en silencio cuando Saul entró. 5 adolescentes estaban sentadas en sus muebles como juezas en un tribunal. Sus expresiones iban desde la indiferencia educada hasta el desdén apenas disimulado. Melissa estaba sentada en el centro, con el rostro sonrojado por lo que Saul confundió inicialmente con emoción. «Hola, cariño», dijo Saul, logrando una sonrisa. «Gracias por recibir a todos por ella». «Me estás avergonzando», lo interrumpió Melissa, su voz afilada con la crueldad adolescente. Las palabras golpearon a Saul como un golpe físico, pero lo peor estaba por venir. «Arreglas inodoros. ¿Crees que eso te hace un hombre? El nuevo novio de mamá es dueño de 3 hoteles». La habitación pareció inclinarse. El oído de Saul se volvió momentáneamente borroso, como si estuviera bajo el agua. «Nuevo novio». Las palabras resonaron en su cráneo mientras las adolescentes observaban con la fascinación de los espectadores en un accidente de coche. La risa de Jill vino desde el umbral de la cocina, brillante y musical y totalmente carente de calidez. Apareció llevando un pastel de cumpleaños que de repente parecía un accesorio en una obra muy cruel. «Bueno, es hora de que sepas la verdad», dijo, dejando el pastel con deliberada precisión. «Siempre fuiste solo nuestra alcancía». Saul se quedó helado. Su camisa azul de botones de repente se sentía como un disfraz que le quedaba pequeño. A su alrededor, la habitación que había pintado, los muebles que había ensamblado, la vida que había construido parecían brillar y disolverse como un espejismo. Las adolescentes estaban en silencio ahora, quizás comprendiendo finalmente que habían presenciado algo más brutal de lo que esperaban. La sonrisa de Jill era radiante, la misma sonrisa que había llevado el día de su boda.
Charles me ha estado mostrando cómo es estar con un hombre de verdad. Alguien que no llega a casa cubierto de la suciedad de otras personas. ¿Charles? Saúl archivó el nombre con la misma precisión que una vez usó para memorizar el trazado de complejos sistemas de tuberías. Miró a su hija, esta niña que había criado, cuya bicicleta había reparado innumerables veces, cuyas rodillas raspadas había vendado, cuyas pesadillas había ahuyentado. Ella no podía mirarlo a los ojos. ¿Cuánto tiempo? Su voz salió firme, lo que le sorprendió. ¿Importa? Jill se encogió de hombros. Charles dice, debería haberte dejado hace años. Supongo que estaba cómoda. El sueldo fijo. El marido fiable que nunca hacía preguntas. Una de las adolescentes, una rubia con demasiado maquillaje, le susurró algo a otra chica, y ambas se rieron. El sonido fue como un cristal rompiéndose. Saúl se dio cuenta de que todavía sostenía sus botas de trabajo, que aún olían débilmente al cemento para tuberías que había usado esa mañana. En ese momento, en esa habitación que ya no se sentía como su hogar, era exactamente lo que ellas veían. Un hombre de mediana edad que se arrastraba por sótanos para ganarse la vida. Pero mientras Saúl miraba el pastel, las velas que permanecían apagadas, los rostros que lo rodeaban que iban de la crueldad a la lástima, algo frío y familiar se instaló en su pecho. Era la misma sensación que había tenido en Fallujah cuando su unidad cayó en una emboscada. El momento en que el shock se cristalizó en algo mucho más peligroso. No dijo una palabra, simplemente se dio la vuelta y subió las escaleras, dejando sus botas de trabajo al pie de los escalones como evidencia de una vida que ya estaba empezando a abandonar. Capítulo 3. La partida. Las manos de Saúl se movían con precisión mecánica mientras empacaba, doblando su ropa en cuadrados perfectos y colocándola en la misma bolsa de lona que había llevado como marine. 23 años de matrimonio y todo lo que realmente le pertenecía cabía en 2 bolsas. El resto, los muebles, la decoración, los escombros acumulados de una vida compartida, nunca había sido realmente suyo de todos modos. Desde abajo llegaba el sonido de una conversación renovada, la fiesta reanudándose como si él nunca hubiera existido. La risa de Jill resonaba periódicamente, brillante y despreocupada. Saúl se preguntó si ella había practicado esa risa, si la había estado conteniendo durante meses o años. Se movió por el dormitorio principal como un fantasma, tomando solo lo que era innegablemente suyo. En la parte trasera del armario, detrás de los abrigos de invierno que Jill le había comprado, encontró su viejo baúl de marine. Dentro, envuelto en tela engrasada, estaba su cuchillo Kvar, su pistola de servicio y un pequeño cuaderno de cuero lleno de nombres, números y detalles de una vida que había dejado atrás. Saúl nunca le había mencionado a Jill su entrenamiento especializado, nunca había hablado de los 18 meses que pasó con la Fourth Reconnaissance o de las habilidades que iban mucho más allá de la infantería básica. Algunas habilidades nunca se oxidan. El teléfono empezó a sonar mientras cerraba la cremallera de la segunda bolsa. Saúl lo ignoró, pero el sonido pareció atravesar la cháchara adolescente de abajo. Oyó la voz de Jill, aguda por la molestia, y luego pasos en la escalera. Saúl. Jill apareció en el umbral, su expresión cambiando de irritación a incertidumbre. ¿Qué estás haciendo? ¿Te vas? No puedes simplemente, quiero decir, tenemos que hablar de esto, de cómo vamos a manejar las cosas. La casa, el fondo para la universidad de Melissa, el manejar las cosas. La voz de Saúl se mantuvo firme, conversacional. ¿Cómo manejaste las cosas con Charles? La cara de Jill se sonrojó. Eso es diferente. Eso es. Mira, el matrimonio es. Sol. La gente se distancia. No tiene por qué ser desagradable. No, asintió Saúl, echándose las bolsas al hombro. No tiene por qué serlo. Algo en su tono hizo que Jill retrocediera un momento. Pareció ver algo en su rostro que le recordó que este hombre tranquilo y constante una vez había llevado un rifle por lugares muy oscuros. ¿A dónde irás? Ya veré. El teléfono había dejado de sonar, pero ahora empezó de nuevo. Jill miró hacia el sonido, distraída. Se supone que Charles vendrá más tarde para conocer a Melissa como es debido. Quizás deberías quedarte en otro sitio esta noche. No volveré esta noche, ni ninguna otra. Saúl pasó a su lado, bajó las escaleras que él mismo había alfombrado, pasó por la sala de estar donde 6 pares de ojos lo observaban con diversos grados de interés. El rostro de Melissa estaba pálido ahora, como si la realidad de lo que había sucedido finalmente estuviera calando. Papá. Su voz era pequeña, insegura. Saúl se detuvo en la puerta principal, su mano en un pomo que había reemplazado el mes pasado cuando el viejo había empezado a atascarse.
Volvió a mirar a su hija, esta chica que compartía su sangre, pero no su corazón cuando más importaba. «Feliz cumpleaños para mí», dijo en voz baja, y salió al sol de la tarde. El teléfono sonaba de nuevo mientras cargaba sus bolsas en su camioneta de trabajo. A través de la ventana delantera, pudo ver a Jill gesticulando frenéticamente mientras hablaba por el auricular. 29 llamadas perdidas, diría alguien más tarde. 29 intentos de contactar al hombre que acababa de abandonar todo lo que había construido. Pero Saul Wilkerson ya se había ido. Y el hombre que se alejó en esa camioneta destartalada era alguien que Jill nunca había conocido realmente. Capítulo 4. El reconocimiento. El motel Riverside estaba en el lado equivocado de la ciudad. El tipo de lugar donde los camioneros dormían unas horas y la gente pagaba por semana cuando se les acababan las opciones mejores. Saúl lo había elegido deliberadamente, no porque no pudiera permitirse algo mejor, sino porque necesitaba pensar, y la habitación espartana con sus paredes delgadas y el ruido del tráfico se sentía más honesta que cualquier otro lugar. Llevaba allí 3 días cuando su teléfono finalmente sonó con un número que reconoció. «Sargento, por Cristo, Wilk, llevo una semana intentando localizarte. ¿Te has caído del planeta o qué?» El sargento de artillería principal Albert Moran había sido el líder de escuadrón de Saúl en Recon, un marine de carrera de línea dura que se había retirado a una pequeña empresa de consultoría de seguridad en Virginia. Habían mantenido un contacto esporádico a lo largo de los años, el tipo de amistad forjada en lugares imposibles que la distancia no podía romper realmente. «Tuve algunos problemas domésticos. Necesitaba arreglar las cosas». «Sí. Bueno, arreglar está bien. Escucha, tengo una situación aquí que podría interesarte». «¿Recuerdas a Dick Dorsey?» Saúl lo recordaba. Dorsey había sido su especialista en comunicaciones, un genio silencioso con la electrónica que les había salvado el pellejo más veces de las que Saúl podía contar. Después de los cuerpos, se había dedicado a la seguridad privada, el tipo de trabajo que existía en las sombras entre lo legal y lo necesario. «Dick ha estado rastreando algo para mí», continuó Albert. «Charles M. C. Carty, ¿te suena el nombre?» El agarre de Saúl se tensó en el teléfono. ¿Debería? Dueño de un hotel por tu zona, promotor inmobiliario. También resulta ser un completo pedazo de, que ha estado llevando un pequeño negocio secundario traficando con chicas a través de sus propiedades. Europeas del este, en su mayoría chicas que no hablan el idioma y no conocen sus derechos. La habitación del motel de repente se sintió más pequeña. ¿Cómo sabes de M. C. Carty?» Dick ha estado montando un caso para un cliente, una mujer cuya hermana desapareció en una de las operaciones de M. C. Carty. El problema es que M. C. Carty es listo, usa intermediarios, mantiene las manos limpias. El tipo de cabrón que es a prueba de balas a menos que alguien se acerque lo suficiente como para ver cómo funciona realmente la máquina. Saúl no dijo nada, pero su mente ya estaba trabajando, catalogando posibilidades. Lo curioso, sin embargo, continuó Albert, es que Dick ha estado monitoreando las comunicaciones de M. C. Carty. Parece que tiene una nueva novia, una mujer casada llamada Jill Wilkerson. ¿La conoces? Nos conocemos. Me imagine. El mundo es un pañuelo. De todos modos, la razón por la que llamo es que Dick cree que M. C. Carty podría estar volviéndose descuidado. El amor nos vuelve tontos a todos, ¿verdad? Podría ser una oportunidad para meter a alguien dentro, lo suficientemente cerca como para documentar lo que realmente está haciendo. Saúl miró la mancha de agua en el techo del motel, pensando la sonrisa radiante de Jill, en la forma en que había dicho que Charles era un hombre de verdad. ¿Qué tipo de oportunidad? Del tipo que requiere a alguien con tu conjunto particular de habilidades. Alguien que sabe cómo entrar en lugares donde no debería estar y desaparecer sin dejar rastro. Alguien que entiende que a veces la ley no es suficiente. Te escucho. Dick tiene todo preparado, vigilancia, contramedidas electrónicas, documentación, pero necesita a alguien en el terreno. Alguien que pueda acercarse a la operación de M. C. Carty sin levantar sospechas. Alguien que tenga una razón para estar husmeando. Saúl entendió. Un fontanero tenía acceso a edificios, a sótanos y áreas de servicio donde se podían ocultar secretos. Un fontanero que hacía preguntas sobre el nuevo novio de su esposa parecería motivado por los celos en lugar de la justicia. ¿Cuál es el plazo? M. C. Carty está planeando algo grande. Dick interceptó comunicaciones sobre un nuevo envío que llegará la próxima semana. Si vamos a movernos, tiene que ser pronto. Saúl cerró los ojos, viendo el rostro de Jill, escuchando las crueles palabras de Melissa. Luego pensó en otras chicas, otras hijas desapareciendo en el mundo sombrío de Charles M. C. Carty. Necesitaré equipo. Ya está en camino.
Y Wilk, esto ya no es solo por la justicia. Se dice que MC Carty ha estado presumiendo de su nueva mujer, de lo fácil que fue quitársela a un marido perdedor. Parece que le gusta coleccionar trofeos. La mancha de agua en el techo parecía un mapa de algún lugar en el que Saúl nunca había estado, un lugar del que quizás nunca regresaría. Pero mientras pensaba en Charles MC Carty, dueño de hotel, traficante, coleccionista de trofeos, Saul Wilkerson comenzó a desaparecer por completo, reemplazado por algo mucho más peligroso. Capítulo 5. La infraestructura. Dick Dorsey no había cambiado mucho en 15 años. Seguía delgado como una sílfide. Seguía vistiendo ropa que parecía comprada de un catálogo gubernamental. Seguía llevando suficiente equipo electrónico para dirigir una pequeña operación de vigilancia, lo cual, reflexionó Saúl mientras veía a Dick desempaquetar una docena de dispositivos en la habitación del motel. Era exactamente lo que esto era. MC Carty tiene 3 propiedades, dijo Dick, extendiendo fotografías sobre el escritorio quemado por cigarrillos. El hotel principal en el centro, ese es el Crown Plaza, negocio legítimo, libros en su mayoría limpios, buenas críticas, el paquete completo. Luego está el Ambassador, a unas 10 millas en la Ruta 9. Supuestamente un hotel de negocios económico, pero los registros de ocupación no coinciden con la actividad del aparcamiento. Y finalmente, está esto. La tercera fotografía mostraba un almacén reconvertido en la zona industrial de la ciudad, el tipo de edificio que había sido abandonado cuando la manufactura se trasladó al extranjero y fue reutilizado para Dios sabe qué. Los permisos de construcción dicen que es para almacenar suministros del hotel, continuó Dick. Pero el consumo eléctrico sugiere algo mucho más intensivo: climatización, insonorización, sistemas de seguridad que pondrían celoso a Fort Knox. Saúl estudió las imágenes, su entrenado por identificar detalles. Múltiples rutas de escape, líneas de visión, posibles vectores de aproximación. Personal de seguridad, 2 turnos para los hombres cada uno, todos exmilitares, todos con equipo de grado profesional, comunicaciones encriptadas. McCarty no contrata y aficionados. Cámaras por todas partes. Pero aquí está la parte interesante. Dick sacó una tableta que mostraba un esquema del edificio. Todo el sistema se ejecuta a través de un servidor central en el sótano del Crown Plaza. ¿Y adivina qué hay directamente encima de esa sala de servidores? Saúl sonrió por primera vez en días. La tubería principal de agua. Bingo. Los registros de la ciudad muestran problemas repetidos con la fontanería del edificio. Algo sobre tuberías corroídas que causan problemas de presión. El tipo de problema que requeriría que un fontanero experimentado se arrastrara por el sótano para averiguar qué está mal. ¿Y cómo se llama un fontanero experimentado para un trabajo así? La sonrisa de Dick era depredadora. Lo curioso de los problemas de fontanería. A veces simplemente ocurren, especialmente cuando alguien que sabe exactamente qué tuberías golpear con la cantidad exacta de presión decide crear un pequeño daño controlado. Saúl asintió, entendiendo. Era elegante, realmente. Unos pocos golpes estratégicos para crear un problema que solo él podía resolver, dándole acceso legítimo a las áreas más sensibles del edificio. ¿Y qué hay de MC Carty? Ahí es donde tu esposa es útil, dijo Dick. Y no había simpatía en su voz por la situación de Saúl. Ha estado pasando mucho tiempo en el Crown Plaza. Almuerzos, cenas, pernoctaciones cuando MC Carty le dice a su marido que está trabajando hasta tarde en el hospital. Se ha convertido en una figura habitual. Dick sacó otra fotografía. Esta mostraba a Jill saliendo de la entrada principal del hotel del brazo de MC Carty. Llevaba un vestido que Saúl nunca había visto, riéndose de algo que MC Carty le había susurrado al oído. El hombre a su lado era alto, de pelo plateado, con el tipo de confianza pulida que proviene del dinero y el poder. ¿Está orgulloso de ella?, continuó Dick. La presume como un premio. La lleva al restaurante, al bar, la presenta a sus socios comerciales. Se ha convertido en parte de su rutina. ¿Lo que significa? Significa que cuando ocurra la emergencia de fontanería, ella estará allí. Y cuando el fontanero aparezca para arreglarlo, MC Carty verá exactamente lo que espera ver. Un marido de clase trabajadora vigilando a su esposa infiel. Celoso, tal vez enfadado, probablemente, pero no una amenaza. Saúl estudió la fotografía de Charles MC Carty, memorizando el rostro, la postura, el traje caro. Todo en el hombre gritaba éxito, poder, el tipo de confianza que proviene de no tener que responder nunca por sus acciones. No tiene ni idea de lo que se le viene encima, ¿verdad? Ninguna en absoluto. Por lo que sabe MC Carty, solo eres otro marido suburbano que fue cambiado por un modelo mejor.
Ya se ha olvidado de que existes. Dick comenzó a guardar el equipo, pero se detuvo en la puerta. Wilk, esto no se trata solo de cerrar su operación. Tu esposa, tu hija, ellas eligieron esto. Lo eligieron a él. Cuando esto termine, no habrá vuelta atrás. Saúl asintió, pensando en el pastel de cumpleaños y las risas adolescentes y el sonido de sus botas de trabajo golpeando el suelo. Lo sé. Bien, porque Charles McCarthy está a punto de aprender que algunos hombres no son tan olvidables como parecen. Capítulo 6. La prueba de presión. El sótano del Crown Plaza olía como todos los sótanos en los que Saúl había trabajado. Hormigón húmedo, metal viejo y un ligero olor químico a productos de limpieza. El supervisor de mantenimiento del edificio, un hombre de aspecto cansado llamado Glenn Beach, lo guió a través de un laberinto de tuberías y conductos eléctricos hacia la fuente de su misterioso problema de presión. Empezó hace 3 días, explicó Glenn, el haz de su linterna bailando sobre las tuberías del techo. La presión baja en todo el edificio, pero solo en el 3er y 4.º piso. No puedo averiguar qué lo está causando. Saúl hizo los ruidos apropiados de interés profesional mientras catalogaba cada detalle: posiciones de las cámaras, tendidos de cables, la ubicación de la sala de servidores que Dick había descrito. La infraestructura del edificio era más compleja que la de la mayoría de los hoteles, con sistemas redundantes que sugerían que alguien valoraba la seguridad por encima de la eficiencia. ¿Has trabajado para el señor McCarthy antes?, preguntó Glenn mientras llegaban a la zona del problema. Primera vez. Normalmente trabajo en residenciales. Saúl interpretó su papel a la perfección. El fontanero de poca monta agradecido por un trabajo de alto perfil, quizás con la esperanza de impresionar al dueño del hotel lo suficiente como para convertirse en un contratista habitual. La tubería dañada estaba exactamente donde Saúl la había dejado 3 noches antes, después de que su cuidadoso reconocimiento hubiera identificado el lugar perfecto para crear una fuga lenta que reduciría gradualmente la presión sin causar una inundación inmediata. Era el tipo de sabotaje sutil que parecía desgaste normal para cualquiera que no supiera más. Ahí está tu problema, dijo Saúl, señalando la fisura capilar que había creado cuidadosamente. Corrosión del cobre. ¿Ves cómo el metal se ha vuelto verde alrededor de la junta? Eso se extenderá si no lo arreglas pronto. Glenn asintió sabiamente, como si entendiera algo de fontanería más allá de llamar a alguien cuando se rompía. ¿Cuánto tiempo para arreglarlo? Un par de horas. Quizás 3 si me encuentro con complicaciones. Tendré que cortar el agua de esta sección, drenar las líneas, cortar la tubería mala y soldar un reemplazo. Lo que sea necesario. El señor McCarthy tiene invitados importantes alojados en el 4.º piso esta semana. No podemos tenerlos lidiando con baja presión de agua. Invitados importantes. Saúl archivó esa información mientras Glenn lo llevaba de vuelta a la sala de máquinas principal. La sala de servidores estaba a 20 pies de distancia, detrás de una puerta de acero marcada como «Solo personal autorizado», y protegida tanto por un lector de tarjetas como por un teclado numérico. «Estaré arriba si necesitas algo», dijo Glenn. «Intenta no hacer mucho ruido. El hotel está bastante ocupado hoy». Solo en el sótano, Saúl comenzó su trabajo con la precisión metódica que lo había convertido en uno de los fontaneros más solicitados del condado. Pero su verdadera atención se centraba en los patrones de movimiento sobre su cabeza, pasos, voces, las sutiles vibraciones que le decían dónde estaba la gente y qué estaban haciendo. A las 11:30, escuchó una risa familiar resonando a través del sistema de ventilación del edificio. La voz de Jill, brillante y animada, proveniente de lo que el directorio del edificio había indicado que era el restaurante del hotel. Saúl hizo una pausa en su trabajo, escuchando a su esposa coquetear con el hombre que estaba destruyendo la vida de otras mujeres. Para el mediodía, había accedido a la sala de servidores. El lector de tarjetas había sido sorprendentemente fácil de eludir. Una simple cuestión de rastrear el circuito eléctrico y proporcionar el voltaje correcto en los puntos de conexión adecuados. El teclado numérico había llevado más tiempo, pero la vigilancia electrónica de Dick ya había proporcionado la secuencia del código. Los servidores zumbaban silenciosamente en su entorno climatizado, procesando datos y almacenando secretos. Saúl trabajó rápidamente, instalando los dispositivos de monitoreo de Dick y creando puntos de acceso traseros que les permitirían observar toda la operación de McCarthy sin ser detectados. Perdón, Saúl se giró para encontrar a una joven de pie en el umbral de la sala de servidores. Era pequeña, quizás de 20 años, con cabello oscuro y ojos que contenían demasiado conocimiento para alguien de su edad. Su ropa era cara pero le quedaba mal, como si perteneciera a otra persona. Lo siento, dijo en un inglés acentuado. Estaba buscando el baño.
Europea del Este, tal como Alberta había descrito. Una de las chicas de McCarthy, probablemente mantenida en el edificio bajo algún pretexto de empleo o formación. Saúl la miró a la cara, bonita pero hueca, como una flor que había sido cortada demasiado pronto y se estaba muriendo lentamente. Los baños están arriba, dijo suavemente. Cerca del vestíbulo. Ella asintió, pero no se movió. Usted es reparador, fontanero. Arreglando la presión del agua. Presión del agua. Repitió las palabras con cuidado, como si las memorizara. Este es un buen trabajo. Un trabajo honesto. La pregunta golpeó a Saúl como un golpe físico. Aquí había una chica a la que probablemente le habían prometido un trabajo honesto, un empleo legítimo, una oportunidad de una vida mejor. En cambio, encontró a Charles McCarthy y cualquier infierno que él creara para ella. Sí, dijo Saúl en voz baja. Es un trabajo honesto. Ella sonrió. Entonces, una expresión frágil que transformó su rostro por completo. Creo que el trabajo honesto es algo muy bueno. Pasos en el pasillo la hicieron tensarse de miedo. Miró hacia el sonido, luego de vuelta a Saúl. Devilworm. Gracias por arreglar la presión del agua. Se fue antes de que Saúl pudiera responder, pero sus palabras resonaron en la sala de servidores mucho después de que sus pasos se desvanecieran. Trabajo honesto. Algo muy bueno. Saúl terminó de instalar el equipo de Dick y volvió a sus reparaciones de fontanería con un enfoque renovado. El problema de la presión se arreglaría, tal como lo prometió. Pero los verdaderos problemas de Charles McCarthy apenas estaban comenzando. Capítulo 7. La fuga. La llamada llegó a las 2 de la madrugada, despertando a Saúl del primer sueño profundo que había logrado tener desde que se fue de casa. La voz de Dick era tensa por la emoción y una ira apenas controlada. Lo tenemos. El equipo de monitoreo capturó todo: registros financieros, manifiestos de envío, comunicaciones con sus contactos en el extranjero. Está todo ahí, Wilk. Cada sucio detalle de lo que ese bastardo ha estado haciendo. Saúl se sentó en la cama del motel, instantáneamente alerta. ¿Qué tan malo? Peor de lo que pensábamos. 43 chicas en los últimos 2 años. La mayoría de ellas entre 16 y 20. Tiene toda una red. Reclutamiento en Europa del Este, transporte a través de Canadá, distribución a clientes en toda la costa este. ¿El almacén que fotografiamos? Es un centro de procesamiento. Traen a las chicas allí, las doblegan, las entrenan y luego las envían a quien esté dispuesto a pagar. El rostro de la joven pasó por la mente de Saúl. Su inglés cuidadoso, sus ojos huecos, su frágil sonrisa cuando hablaba de un trabajo honesto. ¿Dónde están ahora? Esa es la cuestión. McCarthy está planeando un gran envío este fin de semana. Las comunicaciones interceptadas mencionan liquidar el inventario antes de que llegue un nuevo grupo. Estamos hablando de al menos 15 chicas que están a punto de desaparecer en el sistema permanentemente. Saúl ya estaba buscando su ropa. ¿Cuál es el plan oficialmente? Entregamos todo al FBI y esperamos que puedan construir un caso antes de que McCarthy mueva a las chicas. ¿Y extraoficialmente? Bueno, no oíste esto de mí. Pero Dick ha estado en contacto con algunas personas que adoptan un enfoque más directo para problemas como este. ¿Qué tipo de enfoque directo? Del tipo que involucra equipos tácticos y entradas explosivas. La operación de McCarthy se cierra esta noche. Con o sin pruebas. Del tipo que podría resultar en algunos accidentes desafortunados para cualquiera que se interponga en el camino. Saúl entendió. Era una operación en la zona gris. El tipo de justicia que ocurría en las sombras cuando el sistema oficial se movía demasiado lento. ¿Plazo? A las 0300. El equipo de Dick ataca el almacén mientras McCarthy está en el Crown Plaza para su cena habitual de los jueves por la noche con tu esposa. Extraen a las chicas y plantan suficientes pruebas para garantizar que McCarthy sea acusado incluso si sobrevive al encuentro. Y si no sobrevive, la risa de Albert fue fría. Entonces muchas mujeres jóvenes podrán volver a casa con sus familias en lugar de desaparecer para siempre. A veces, las matemáticas son así de simples. Saúl pensó en Jill con su vestido nuevo, riéndose de los chistes de McCarthy mientras 15 chicas esperaban en un almacén para ser enviadas como carga. ¿Dónde me necesitas? En el Crown Plaza. El equipo de Dick necesita a alguien dentro para asegurarse de que McCarthy se quede quieto hasta que terminen en el almacén. Alguien que pueda acercarse sin levantar sospechas. La rutina del marido celoso. Exactamente. Preséntate, monta una escena, mantén a McCarthy ocupado lidiando con el drama doméstico mientras se hace el trabajo real. ¿Puedes soportar ver a tu esposa con él?
Saúl pensó en la chica de la sala de servidores, en sus palabras cuidadosas y sus ojos asustados. Puedo soportarlo. Bien. Y Wilk, cuando esto termine, McCarthy estará acabado. Su dinero, su reputación, su libertad, todo se habrá ido. Tu esposa va a descubrir exactamente qué tipo de hombre eligió por encima de ti. Ella tomó su decisión, sí que la tomó. Sí. Nos vemos al otro lado. La línea se cortó, dejando a Saúl solo en la habitación del motel con sus pensamientos y el peso de lo que se avecinaba. Se vistió con cuidado, vaqueros, botas de trabajo, una camisa de franela que lo marcaría como el marido de clase trabajadora que allí le resultaba tan vergonzoso. En el espejo, se veía exactamente como McCarthy esperaría. Un hombre trabajador llevado al límite, enojado e impredecible, pero en última instancia inofensivo. Charles McCarthy había construido su fortuna entendiendo a las personas, reconociendo las debilidades y explotándolas. Esta noche, descubriría que algunas debilidades eran ilusiones cuidadosamente construidas, y algunos hombres ordinarios portaban una oscuridad extraordinaria. El Crown Plaza estaba a punto de celebrar su última cena. Capítulo 8. La confrontación. El restaurante del Crown Plaza zumbaba con conversaciones sofisticadas y el suave tintineo de cristal caro. Saúl se detuvo en la entrada, dejando que sus ojos se ajustaran a la cálida iluminación mientras localizaba a sus objetivos. La anfitriona se acercó con el tipo de sonrisa educada reservada para las personas que claramente no pertenecían allí. ¿Tiene una reserva, señor? Estoy buscando a mi esposa. Los vio en una mesa de esquina. Jill, radiante con un vestido negro que nunca había visto, McCarthy inclinado sobre la mesa con una intimidad depredadora. Estaban compartiendo el postre y lo que parecía ser su tercera botella de vino, completamente absortos el uno en el otro. Señor, si no tiene una reserva. Allí está ella. Saúl caminó por el restaurante como un hombre en un sueño, vagamente consciente de que las conversaciones flaqueaban mientras los comensales reconocían la amenaza en su acercamiento. Jill lo vio primero, su rostro pasando por la sorpresa, la vergüenza y finalmente la ira. ¿Qué demonios estás haciendo aquí, Saúl? Charles McCarthy levantó la vista con la leve molestia de un hombre acostumbrado a que sus noches transcurrieran sin interrupciones. Su cabello plateado estaba perfectamente peinado. Su traje probablemente costaba más de lo que Saúl ganaba en un mes, y sus ojos tenían el cálculo plano de alguien que veía a otras personas como activos a gestionar. Usted debe ser el marido, dijo McCarthy, su voz con el ligero acento del dinero viejo y los colegios privados. Charles McCarthy. Un placer conocerle. No ofreció estrechar la mano. Charles me ha estado contando sobre sus planes de expansión, dijo Jill, su voz lo suficientemente alta como para que las mesas cercanas la oyeran. El nuevo hotel en Miami, el desarrollo turístico en Costa Rica. Una visión real, a diferencia de algunas personas que se contentan con arreglar los inodoros de otros. Saúl sacó una silla y se sentó sin ser invitado, notando cómo la mano de McCarthy se movía instintivamente hacia su chaqueta. Probablemente llevaba un arma. Probablemente con licencia, definitivamente sin experiencia. Costa Rica. Eso es interesante. He oído que la industria de la construcción allí tiene algunas prácticas laborales únicas. Los ojos de McCarthy se agudizaron ligeramente. No estoy seguro de lo que está insinuando. Solo conversando. Conozco a muchos contratistas en mi línea de trabajo. Se sorprendería de lo que la gente habla cuando creen que nadie importante está escuchando. Saul Bastia, Sissio Jill. Te estás avergonzando a ti mismo. Ah, ¿sí? ¿O solo estoy tratando de entender qué encuentra mi esposa tan atractivo en el negocio hotelero? El teléfono de Saúl vibró una vez en su bolsillo. La señal de Dick de que la operación del almacén estaba comenzando. Debe ser un trabajo fascinante gestionar todos esos alojamientos diferentes. McCarthy dejó su copa de vino con deliberada precisión. Señor Wilkerson, creo que quizás ha bebido demasiado. No he probado una gota, pero tiene razón. Probablemente debería irme. Jill, cuando termines aquí, tenemos que hablar del fondo para la Universidad de Melissa, de la casa, de lo que va a pasar ahora. No hay nada que discutir, dijo Jill. Ya he contactado a un abogado. Ah, ¿sí? Eso es bueno. Querrás una representación adecuada. Saúl se puso de pie, notando cómo los ojos de McCarthy seguían sus movimientos. Charles, has sido educativo. Espero que disfrute el resto de su velada. Se dio la vuelta para irse, luego se detuvo como si recordara algo. Ah, y Charles, quizás quiera comprobar su operación en el almacén. He oído que podría haber algunos problemas estructurales desarrollándose.
Las palabras golpearon a McCarthy como un golpe físico. Su rostro palideció, luego se sonrojó de ira y repentina comprensión. ¿Qué acaba de decir? Pero Saúl ya se estaba alejando, moviéndose por el restaurante con el paso pausado de un hombre que había logrado exactamente lo que había venido a hacer. Detrás de él, oyó la silla de McCarthy raspar contra el suelo. Oyó las preguntas confusas de Jill. Oyó el comienzo de una conversación que destrozó ambos mundos. Su teléfono vibró de nuevo. Dos pulsos cortos. El equipo de Dick había encontrado a las chicas. Para cuando Charles McCarthy llegara al almacén, estaría vacío excepto por suficientes pruebas para garantizar que pasaría el resto de su vida en una prisión federal. Para cuando Jill entendiera qué tipo de hombre había elegido, estaría enfrentando sus propios problemas legales como cómplice encubridora. Saúl salió al aire de la noche, respirando profundamente por primera vez en semanas. Un trabajo honesto, había dicho la chica, algo muy bueno. Algunos tipos de trabajo eran más honestos que otros. Capítulo 9. El arreglo final. 3 meses después, Saúl estaba sentado en una cafetería en Portland, Oregón, leyendo sobre la sentencia de Charles McCarthy en su tableta. 25 años a cadena perpetua en una prisión federal, sin posibilidad de libertad condicional. El artículo de noticias incluía una fotografía de McCarthy con un mono naranja, su cabello plateado despeinado, su rostro demacrado por la realidad en la que se había convertido su vida. La redada en el almacén había sido devastadora en su minuciosidad. 15 chicas rescatadas, suficientes pruebas para implicar a una red que abarcaba 3 países y registros financieros que habían llevado a docenas de arrestos. El imperio de McCarthy se había derrumbado en una sola noche, llevándose consigo a clientes, socios y colaboradores de toda la costa este. Jill había sido arrestada 2 semanas después, cuando los investigadores descubrieron que había estado blanqueando dinero a través de la fundación benéfica del hospital, pequeñas cantidades durante varios meses, pero suficientes para calificarla como cómplice de tráfico. Su licencia de enfermería fue revocada, sus activos congelados, su vida respetable reducida a honorarios legales y negociaciones de culpabilidad. La casa de la calle Maple había sido confiscada como parte de la investigación federal. Melissa vivía con la hermana de Jill en Ohio. Su fondo universitario se había esfumado, su perfil en las redes sociales borrado de cualquier referencia a su padre, el fontanero, o al glamuroso nuevo novio de su madre. El teléfono de Saúl sonó, interrumpiendo su lectura. El número de Albert. ¿Cómo estás, Wilk? No me puedo quejar. El negocio va bien. ¿Te funcionó esa situación en Portland? Saúl miró alrededor de la cafetería, a los rostros de personas que no tenían ni idea de quién era él ni de lo que había hecho. Su nueva identidad era sólida, papeles que resistirían cualquier escrutinio, un historial que lo presentaba como un fontanero jubilado que se había mudado al oeste por su salud. Funcionó bien. Lugar tranquilo. Buena gente. Me alegra oírlo. Escucha, Dick tiene otra situación desarrollándose. Perfil similar a McCarthy, pero más grande. Alcance International. Podríamos usar a alguien con tus habilidades particulares si estás interesado. Saúl pensó en la chica de la sala de servidores, en sus ojos asustados y sus palabras cuidadosas. En algún lugar del mundo, había otras chicas, otros Charles McCarthys, otros sistemas que convertían a los seres humanos en mercancías. ¿Cuál es el plazo? El próximo mes. Dick está montando la vigilancia ahora, pero necesitará a alguien en el terreno que pueda acercarse al objetivo. Alguien que entienda que la justicia no siempre viene de un tribunal. Envíame los detalles. Ya están en camino. Y Wilk, eso de tu esposa e hija. ¿Algún remordimiento? Saúl cerró la tableta, borrando el rostro de McCarthy de la pantalla. Ellos tomaron sus decisiones. Yo tomé las mías. Bien, hombre. Hablamos pronto. La cafetería se estaba llenando con la multitud de la tarde. Estudiantes de la universidad local, oficinistas buscando su dosis de cafeína, gente común viviendo vidas ordinarias. Ninguno de ellos sabría nunca que el hombre tranquilo en el rincón había sido una vez marido y padre, o que había abandonado todo lo que había construido para asegurarse de que 15 chicas pudieran volver a casa con sus familias. Saúl terminó su café y salió la tarde de Portland. En algún lugar del país, Jill probablemente estaba sentada en una celda, comprendiendo finalmente el verdadero costo de cambiar por algo mejor. En algún lugar de Ohio, Melissa estaba aprendiendo que las elecciones tienen consecuencias, que la crueldad deja cicatrices, que no todos los padres son tan indulgentes como el que ella había humillado en su cumpleaños. Pero esos eran problemas viejos, dolor viejo. Saúl Wilkerson tenía trabajo que hacer.
El último arreglo del fontanero había sido perfecto, sin fugas, sin pérdida de presión, sin rastro del hombre que había hecho la reparación. Y como todo su mejor trabajo, duraría para siempre. Y ahí lo tienen. Otra historia llega a su fin. ¿Qué les pareció? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios de abajo. Si disfrutan de esta historia, consideren unirse a nuestra comunidad suscribiéndose. Significa el mundo para nosotros. Para más historias como esta, echen un vistazo a los vídeos recomendados en pantalla, y nos vemos.